Personas que han cancelado su boda, ¿por qué? En resumen, mi prometido estaba durmiendo con mis 2 damas de honor. Se descubrió 4 días antes de la boda. Tuve que cancelar todo. Todo parecía ir perfecto. El vestido de mis sueños estaba listo, las flores encargadas, y tenía a mi mejor amiga de la secundaria y a mi prima como damas de honor. Habíamos pasado meses planificando cada detalle, probando pasteles y riendo durante las pruebas de vestido. Ya saben, todo ese rollo de película perfecta de bodas que uno sueña desde chica, hasta que llegó ese martes. Faltaban solo 4 días para la boda cuando recibí ese mensaje de texto que lo cambió todo. Necesitamos hablar, ahora. Era de mi prima, y algo en esas 4 palabras me heló la sangre. Lo que siguió fue como una de esas escenas de telenovela que uno piensa que solo existen en la ficción. Mi prima y mi mejor amiga, esas 2 personas en las que más confiaba después de mi prometido, habían estado guardando secretos. Secretos que involucraban a mi futuro esposo y sus respectivas camas. ¿La mejor parte? Y por mejor me refiero a la más retorcida. Se enteraron la una de la otra durante la última prueba del vestido, cuando una dejó su celular desbloqueado y la otra vio los mensajes. ¿Pueden creerlo? El tipo no solo me estaba engañando, estaba jugando con todo mi círculo cercano. La pelea que siguió fue épica. Gritos, lágrimas, acusaciones. Y yo ahí parada, como en una especie de limbo surrealista, viendo cómo mi boda, mi relación y 2 de mis amistades más importantes se hacían añicos simultáneamente. Cancelé todo ese mismo día. Llamadas a proveedores, devoluciones, explicaciones incómodas, pero honestamente, todo eso fue lo de menos. Lo verdaderamente difícil fue procesar cómo 3 personas que supuestamente me querían podían haberme traicionado de una manera tan retorcida. Resulta que la planificadora de bodas había visto señales raras todo el tiempo, pero no sabía cómo decírmelo. Ahora es una de mis mejores amigas. A veces la vida te quita personas que creías importantes para darte otras que realmente lo son. Después de un día probándome vestidos de novia, solo con mi dama de honor, nos encontramos con mi familia y mi prometido en la casa de mi hermano para cenar. Mientras le mostraba una foto mía en un vestido a mi madre, que estaba en el teléfono de mi mejor amiga, ella recibe un mensaje de texto de mi prometido. Esto es extraño porque puedo verlo en la siguiente habitación y veo a mi amiga en la cocina. Por supuesto, lo leí y era una gran confesión de él hacia ella, donde mencionaba cómo habían tenido un encuentro hace unas semanas y realmente se lamentaba de no haber llevado las cosas más lejos con ella. No tenía idea de que yo tenía su teléfono en mis manos. Simplemente me levanté y caminé los 3 metros que me separaban de él, levanté su teléfono y lo miré a los ojos. La expresión en su rostro fue invaluable, y cuando pude hablar, yo y toda mi familia se lo dijimos verbalmente: somos negros, así que puedes imaginar que fue un gran enfrentamiento. No hace falta decir que ya no hablo con ninguno de los 2. Un amigo mío estaba comprometido con una chica. Era el típico chico tímido, había tenido literalmente docenas de primeras citas en OkCupid y no había tenido suerte con las mujeres. Era realmente un buen tipo, pero completamente inepto socialmente. Resultó ser una mentirosa patológica. Era veterana del ejército, practicaba combate con cuchillos bajo el agua, provenía de una familia adinerada, pero su parte del dinero se había gastado en una ceremonia de boda increíblemente lujosa. Tenía una hija, o tal vez no, o tal vez la niña era su sobrina o la hija de una amiga. Era policía militar. Las mentiras se volvieron tan malas que decidió mudarse al otro lado del país en medio de la noche con mi amigo para evitar una orden de arresto en su contra, fraude e impersonación de oficial de policía. Le dijo que había trabajos para ambos esperando allí con el negocio familiar. Él había estado trabajando en un doctorado, pero había dejado sus estudios a sugerencia de ella, así que no trabajaba en absoluto y estaban en quiebra. Así que, se mudaron con su madre y no había trabajos para ninguno de los 2. Para distraerlo de ese hecho, ella le dijo que estaba embarazada, un milagro. Él le propuso matrimonio. La foto del ultrasonido que ella le mostró apareció en la primera página de resultados de Google Images para ultrasonido. Finalmente, él cortó la relación, llamó a su padre para que le enviara algo de dinero para volar de regreso a casa. Ella lo llamó unas semanas después desde la cárcel para hablar sobre su bebé, y cómo iba a perder al bebé si él no volvía con ella. La mujer estaba loca.
Primero que nada, éramos demasiado jóvenes. Habíamos estado viviendo juntos durante unos años, éramos serios el uno con el otro y sentíamos que era el siguiente paso. Nos comprometimos, planeamos la boda para el verano siguiente. Pagamos una cantidad enorme de depósitos, yo tenía un vestido y todo. Durante todo ese tiempo, se sentía extraño. Solo era estresante y constantemente tenía esa sensación de, ¿y si estoy cometiendo un gran error? Debería haber escuchado esa voz antes, pero 4 meses antes del gran día lo cancelé. Su consumo de alcohol y sustancias ilícitas se había vuelto extremadamente incontrolable. Me di cuenta de que no podía arreglarlo y, por mucho que doliera, sabía que nunca tendríamos una vida feliz con sus problemas de adicción. Saqué mis cosas al día siguiente y le dije que me dejara en paz y que nunca volviera a hablarme porque necesitaba un corte limpio. Ese otoño empecé la escuela de posgrado y comencé una nueva vida sin él. Varios meses después de separar, se comunicó conmigo diciéndome que había estado en A durante un par de meses y que necesitaba hacer enmiendas como parte de su programa. Regresé a nuestro antiguo lugar para encontrarme con él y vi a un hombre diferente al que había conocido. Han pasado casi 2 años desde que nos separamos, cancelamos nuestra boda y él ha estado sobrio todo ese tiempo. Me alegra decir que nos casaremos este verano y esta vez todo se siente bien. He asistido a al menos una reunión a la semana con él y, si bien sé que nunca se cura del alcoholismo, el hecho de que se haya hecho sobrio a pesar de mí y no por mí aumenta la probabilidad de que continúe en este camino. Para cualquier persona que esté considerando cancelar su boda, les imploro que lo hagan. Subirse al tren de la boda es complicado una vez que sale de la estación, pero se puede hacer y estoy feliz de hablar con cualquiera que tenga preguntas. Estaba a unos 2 meses de casarme con alguien con quien había estado viviendo durante aproximadamente un año. Estaba probándome el vestido de novia cuando miré al espejo y pensé para mí misma, realmente espero que él y yo podamos seguir siendo amigos después de divorciarnos. Luego pensé, espera, ¿realmente acabo de pensar eso? Fui honesta conmigo misma y me di cuenta de que, en el mejor de los casos, tenía sentimientos tibios por este chico y que solo había estado pensando en el día de la boda, pero no en el matrimonio ni en la vida que íbamos a vivir juntos. Tenía 21 años y solo quería casarme sin haber entendido realmente lo que eso significaba. Lo cancelé, me mudé y conocí al amor de mi vida 3 meses después. Hemos estado juntos durante 11 años, casados casi 4, y estamos esperando a nuestro primer bebé este verano. La mejor decisión que he tomado. Tenía 18 años y acababa de tener un hijo con mi primer novio. Desafortunadamente, dicho novio era extremadamente abusivo, pero yo soportaba eso porque no sabía nada mejor y no tenía familia que me ayudara. La boda estaba a 2 semanas, las invitaciones ya habían sido enviadas, tenía mi vestido, todo estaba listo. Entonces, una noche él comienza con su locura, nunca sabes qué lo provoca, y yo estaba cansada, así que no discutí. Y cuando no discutí, corre a la habitación de mi bebé, lo despierta al sacarlo de la cuna y amenaza con llevárselo y no volver jamás. Mientras estoy de rodillas llorando y suplicándole que, por favor, me devuelva al bebé, él sostiene al niño gritando sobre mí como alguien que sostiene un trozo de carne justo fuera del alcance de un perro. Empecé a pensar 2 veces sobre todo el asunto del matrimonio. Hice lo que tenía que hacer para apaciguarlo esa noche, y al día siguiente, cuando él regresó del trabajo, no tenía idea de a dónde me había mudado. Sin embargo, llamó a su madre y le dijo que me disparara si me veía. Por suerte, ella no lo hizo. De hecho, estaba en medio de ayudarme a escapar en el preciso momento en que él llamó. Que se joda ese tipo. Mi mejor amiga canceló su boda 9 días antes del gran día. Descubrió que él había vaciado su cuenta conjunta de bodas jugando al póker en línea, después de haber vaciado su propia cuenta personal. Ella explicó que la sensación de perder el pago inicial de una casa, así como el dinero para el catering, no era nada comparado con lo que sintió cuando él le pidió su herencia de su madre, quien había fallecido un año antes, para pagar más deudas de juego. Sin disculpas, sin remordimientos, solo más dinero. Ella se fue, y 8 años después está felizmente casada con otro hombre y tienen un niño y otro en camino. Hace 35 años hice eso. Era un joven oficial naval y estaba a punto de casarme con la chica de la que me enamoré en la universidad. Me entraron las dudas 3 días antes del evento y lo cancelé.
No fue porque tuviera dudas sobre ella, era la estúpida idea de que pensaba que podría ser un buen esposo o un buen oficial de submarino. No creía que pudiera hacer ambos. Aproximadamente 9 meses después recibí una llamada de ella, a unas 1600 kilómetros de distancia, y descubrí que tenía un nuevo novio. Eso realmente me devastó. Hice todo lo posible por recuperar su confianza, pero tomó casi un año. Durante ese año estuve destinado en la base de submarinos en Bangor, Washington, y ella estaba a 3840 kilómetros de distancia en Cincinnati, Ohio, con ese novio rico que la acosaba a diario. Realmente me afectó. Tuve muchas noches de insomnio imaginando lo peor. Sin embargo, no me rendí. Unos meses antes de que nos trasladaran al escuadrón de submarinos número 1 en Pearl Harbor, decidió arriesgarme y conduje hasta Cincinnati. La convencí de que regresara a Bangor conmigo y hicimos el viaje a través del suroeste y luego hacia arriba por la costa de California a lo largo del Pacífico. Fue lo más parecido a una luna de miel que pude hacer con mi salario limitado, y fue memorable. Para cuando llegamos a Washington, el monte St. Helens entró en erupción. Estábamos en la carretera a unos 64 kilómetros de él cuando explotó. El cielo se volvió negro y los flujos de barro arrasaron los puentes al norte de nosotros. Nos redirigieron a lo largo de la costa y finalmente llegamos a Bangor. Ella tuvo que regresar a Cincinnati, pero esta vez era con el plan de volver a Washington. Cuando voló de regreso, nos escapamos con un juez de paz. Eso fue hace casi 33 años. Tenemos 3 hijos y no podríamos ser más felices. Nuestros hijos ya son mayores y yo no estoy lejos de la jubilación. Casarme con ella fue lo mejor y más inteligente que he hecho en mi vida. Lo cancelé todo porque recibí un mensaje de Facebook de la chica con la que él estaba acostándose. Ni siquiera le creí hasta que me envió descripciones detalladas de mi casa, completo con el color y el diseño de mis sábanas actuales. Lo eché de mi casa y me quedé con el anillo. Lo empeñé. El desgraciado estaba viviendo sin pagar renta en mi casa mientras yo pagaba todas las cuentas. Lo dejé, perdí más de 45 kilogramos. Se siente bien. JPG. Estuve en una relación increíblemente abusiva. De hecho, la única razón por la que acepté en primer lugar fue por miedo a lo que sucedería si decía que no. Mi prometido en ese momento se fue por 3 meses, y dado que él me había alejado de todos mis amigos, comencé a salir con el que iba a ser el padrino de nuestra boda, porque sabía que nada sería inapropiado y a mi prometido no le importaría. Poco después, el padrino y yo nos enamoramos, y luego descubrimos que su ex y mi prometido nos habían estado engañando entre ellos durante años. Después de enterarnos de eso, ya no sentimos la culpa por lo que sentíamos el uno por el otro. Cancelé la boda, y casi 2 años después me casé con él, padrino. Ahora hemos estado en una relación muy feliz, respetuosa y amorosa durante 2 años, y aprendí cómo debe ser el amor. Cara sonriente. Estoy pensando en hacer exactamente esto. Mi prometida es muy abusiva verbalmente, y me he cerrado a querer hablar o tener relaciones íntimas con ella. Nos comprometimos el noviembre pasado después de salir durante 2 años y medio, pero después de mudarnos, quiere discutir conmigo varias veces al día y me dice regularmente cómo siempre puede encontrar algo que hago que la enoja cada día. Ella tiene 33 años y es doctora. Yo tengo 35 años y soy propietario de un negocio de videojuegos. Siento que estoy explorando nuevas profundidades de mi reserva de paciencia, e intento con todas mis fuerzas calmar su temperamento, lo cual rara vez funciona. Normalmente he sido una persona feliz y amable, pero me siento como una flor marchita cuyo espíritu ha sido drenado por su negatividad. Admito completamente que estoy reuniendo el valor para terminar el compromiso, mudarme de la casa y simplemente disfrutar de un tiempo a solas, paz y luego comenzar a sanar y pasar a una vida mejor. Lamento desahogarme, es difícil admitir esto a amigos y familiares, ya que la mayoría piensa que las cosas van bien. Las mentiras. Oh Dios mío, las mentiras. Aquí hay un poco de contexto. Mi prometido tenía un pasado complicado. Lo sabía, es decir, estaba dispuesta a convertirme en madrastra de 3 niños, en nuera de 2 padres terribles y en cuñada de una mujer sumamente problemática, y sabía que sería yo quien mantendría la casa. Incluso compré una casa lo suficientemente grande para albergarlo a él y a los 3 niños.
Pero él me dijo que nunca se casó con la madre de su hijo y que saldría de mi casa por las noches para trabajar ocasionalmente como policía. Le pedí ver la decisión judicial respecto a los niños, solo para entender lo que estaba pasando. Él me ocultó la primera página, que decía, sentencia de divorcio. Así que cuando sus padres hicieron un comentario sobre un segundo matrimonio, me quedé en estado de shock. Era algo bastante grande que ocultarle a tu futura esposa a 6 meses de la boda. Le dije que se fuera, y él juró y perjuró que era la única cosa de la que había mentido. Llamé a su empleador, y resulta que tampoco es policía. Así que no tengo idea de a dónde fue cuando salió de la casa por la que estaba pagando, y de inmediato fui a hacerme pruebas. Sí, las malditas mentiras. Mi mamá estaba comprometida para casarse con su amor de la secundaria, a quien llamaremos Bob. Bob llegó a su puerta 2 semanas antes de su boda y le dijo que se había enlistado en el ejército y que no estaba listo para el matrimonio. Al día siguiente, voló a Alemania. Pasaron 30 años y 2 divorcios después, mi mamá estaba soltera con 5 hijos de 2 matrimonios. Se encuentra con su antiguo amor de la secundaria, Bob. Él también está soltero y recientemente divorciado. Se enamoran y han estado juntos desde entonces. Alerta de spoiler, Bob es realmente su nombre. Me comprometí por las razones equivocadas. Pensé que, dado que había terminado la universidad, ese sería el siguiente paso lógico. Pero a medida que empecé a planear la boda, podía sentir en mi interior que estaba tomando una decisión horrible. Aún así, lo seguí a más de 1600 kilómetros a la ciudad en la que planeaba asistir a la escuela de leyes, pero todo se desmoronó poco después de mudarnos. Fue una ruptura bastante terrible. Él robó, vendió casi todos mis videojuegos y me amenazó con violarme si no dejaba el apartamento. Pero ahora sé que tomé la decisión correcta y las cosas están mucho mejor. Mi papá canceló una boda antes de conocer a mi madre. Estaba con una mujer que realmente lo presionaba para que se casara. Básicamente, ella comenzó a planear la boda sin una propuesta. Y mi papá dejó que las cosas avanzaran demasiado. Una noche, ella y su madre estaban discutiendo qué comida se iba a servir en la recepción. Así que le preguntaron a mi papá qué pensaba: pollo asado o carne de res. A lo que mi papá respondió: no me importa cuál vayas a tener, porque yo no estaré allí. Edición, aparentemente, también compró su propio anillo. Cancelé mi boda, pero muy temprano, así que lo considero más como cancelar el compromiso. Me di cuenta de que estaba muy infeliz, en gran parte porque ya no podía soportar verlo beber. Más tarde me di cuenta de que había otras razones, como valores monetarios desalineados, diferentes perspectivas de vida, etc. La pena es que realmente nos queríamos. Simplemente ya no podía hacer que funcionara. Pero confié en mí misma y traté de convencerlo de que él también podría ser más feliz con alguien más. Aún lo extraño mucho, pero ahora ambos estamos en relaciones mucho más felices y aceptantes. Demasiadas publicaciones de "conozco a alguien que". Cancelé mi boda. La cancelé porque me di cuenta de que no estábamos listos para hacer que un matrimonio funcionara. Hay una serie de habilidades que una pareja necesita tener antes de que puedan realmente tener éxito en una relación que se pretende que dure toda la vida. Estas habilidades son bastante obvias: compromiso, perdón, sacrificio y la aceptación de las cosas que no te gustan pero que nunca podrás cambiar. Poco antes de la boda, me di cuenta de que no teníamos esas habilidades. Eso me hizo sentir extremadamente incómodo con la perspectiva de seguir adelante. Y, en última instancia, no podía obligarme a comenzar algo que sabía que no podría durar para siempre. El error que cometimos fue comprometernos antes de saber que teníamos esas habilidades, antes de estar listos. Nos dimos un largo compromiso con la idea de que tendríamos tiempo para descubrir esas habilidades antes de que finalmente llegara el gran día. Pero no nos dimos cuenta de que eso ponía un temporizador en nuestra relación, que esencialmente la convertía en una bomba de tiempo. Cuando llegó el día, íbamos a estar listos o íbamos a tener un muy mal momento. Edición, muchas gracias a quien donó el oro. Son todos muy amables. Por muchas razones para enumerar, era una persona maravillosa, pero se acobardó y dejó de hablarme. Más tarde, me dejó por uno de nuestros amigos. Éramos muy cercanos y fue devastador para mí que no pudiera venir a hablar conmigo,
Que no confiara en mí lo suficiente como para sentarse y resolver las cosas. Supongo que tenía miedo, o simplemente ya no se sentía atraída hacia mí, no lo sé realmente. El dolor de esa pérdida aún me persigue, y todavía siento que la locura se apodera de mí de vez en cuando, pero han pasado casi 5 años y finalmente siento que soy yo mismo de nuevo. Espero que ella sea feliz, aunque todos mis amigos piensan que la odio. No la odio, solo espero que haya podido encontrar lo que necesitaba. Hablé con ella durante un tiempo después de que nos separamos, fuimos amigos otra vez por un periodo, pero no pude lidiar con interactuar con el tipo por el que me dejó porque era el tipo de persona que pensaba que no hacía nada malo, cuando en realidad ayudó a llevarnos al límite al pretender ser útil durante nuestro momento difícil mientras actuaba como un separador entre nosotros. Hasta el día de hoy, cada vez que lo veo, siento la necesidad de destrozarlo, una rabia silenciosa en mi mente que ignoro porque sé que no vale la pena. No la odio, ella se disculpó y trató de ayudarme, incluso cuando estaba prácticamente fuera de mí, loco de angustia durante los meses después de que nos separamos. Sin duda, fue la cosa más difícil que he enfrentado en la vida hasta ahora. La muerte puedo aceptarla, pero saber que ella está viva y bien y que ya no es parte de mi vida de ninguna manera es la parte dura. Iba a casarme en marzo de 2012 y lo cancelé en enero de ese año. Básicamente, todo se redujo a un desacuerdo sobre lo que queríamos de la vida. Tenía 23 años en ese momento, hubiera cumplido 24 en la boda, ella tenía 27. Ella quería tener hijos, casi de inmediato. Yo le dije que debíamos esperar para eso. Estoy todavía en la universidad, quería conseguir un trabajo y un hogar y esas cosas primero, pero ella estaba completamente reacia a comprometerse al respecto. Ella exigió que tuviéramos hijos antes de que cumpliera 30, así que dentro de 1 o 2 años después de la boda, y no había forma de que yo estuviera listo para tener hijos a los 25 sobre 26, especialmente mientras sigo trabajando en la universidad. Esto estaba causando cada vez más una división entre nosotros, y sabía que si nos hubiéramos casado, o yo hubiera obtenido lo que quería y hubiéramos esperado para tener hijos y ella me hubiera resentido, o ella hubiera conseguido lo que quería y hubiéramos tenido hijos, y tanto yo le habría resentido a ella como también tendríamos un hijo o hijos para los que no estábamos preparados para cuidar. Aún la extraño todos los días, y siempre me pregunto si tomé la decisión correcta. Tuve que cancelar la mía porque el hombre con quien quería pasar el resto de mi vida, o eso creía, decidió sentarme la noche anterior y contarme todo sobre los encuentros y aventuras que había tenido a lo largo de nuestra relación. Dijo que si no se sinceraba ahora, no podría vivir consigo mismo. Después de que terminó de enumerar, estaba llorando desconsoladamente. Él dijo algo así como, bueno, no pensé que te lo tomarías tan mal. En serio. Íbamos a tener una gran boda, aunque realmente no quería una tan grande, raro, supongo, pero nunca imaginé mi boda de pequeña como lo hacían otras niñas, así que tuve que llamar a toneladas y toneladas de personas y decirles que se había cancelado, escuchándolos intentar consolarme por teléfono y llorando cada vez que colgaba. Él me dijo que no quería llamar a nadie porque estaba muy molesto por haber cancelado. No quería volver a verme nunca más. Eso funcionó, porque encontré a alguien que realmente me ama, y hemos estado casados por 3,5 años con un hermoso hijo de 2,5 años. Y él nunca me ha engañado. Nunca pensé que podría volver a confiar, pero aún me estoy recuperando lentamente de ese miedo después de todos estos años, hace 12 años. Cancelé mi compromiso porque el momento en que dejé de ser su novia y comencé a ser su futura esposa, fue el momento en que dejé de ser una persona para él y me convertí en su propiedad. Me golpeó, se impuso sobre mí, intentó que dejara de hablar con mi familia o amigos. Fue aterrador, y yo lo amaba y estaba tan confundida. Habíamos estado juntos años y él era tan amable. ¿Qué demonios pasó? Pasé unos meses tratando de arreglarlo para que volviera a ser como antes del compromiso, luego me rendí y huí. Él no iba a cambiar, y aunque lo hiciera, ya no podía perdonarlo. No habíamos fijado una fecha aún, nuestras familias no podían ponerse de acuerdo en la ubicación, estilo o temporada y él solo quería, ahora mismo, oficina de registro, lo cual nadie más quería. Mi mamá estuvo comprometida con un hombre que canceló su boda 2 semanas antes. En ese momento, él dijo que era porque su familia no apoyaba su nuevo matrimonio.
Ella continuó con él y, eventualmente, se casó con él unos años después. Resultó que él tenía al menos otras 2 esposas durante este tiempo. Ella descubrió todo esto cuando él tuvo un derrame cerebral y falleció, y otra esposa apareció en el hospital. Al final, mamá lo perdió todo y ahora vive conmigo. Iba a casarme en junio de este año. Habíamos estado saliendo por aproximadamente 4,5 años, viviendo juntos por casi 2. Terminé la relación hace algunas semanas. Había muchos problemas en nuestra relación, la comunicación siendo uno de los más grandes, junto con problemas de violencia y ira. En lugar de que las cosas se mantuvieran igual o mejoraran después de que le propusiera matrimonio, las cosas empeoraron. Mucho empeoraron. Luchas todo el tiempo, sin sexo, ni siquiera quería estar a su alrededor. Llegó al punto en que temía tener que ir a casa cuando sabía que ella estaba allí. Encontraba cualquier excusa para no ir a casa o para quedarme fuera más tiempo. Fui de vacaciones una semana sin ella en enero. Después de una semana entera sin pensar en ella ni extrañarla en lo más mínimo, me di cuenta de que esta no era la persona con la que podría pasar el resto de mi vida. Ella no era mi mejor amiga, y gran parte del impulso para mudarme con ella y proponerle matrimonio fue presión de su parte para hacerlo. Aún me importa y deseo que ella sea feliz, solo sabía que no podía ser yo quien lo hiciera. Fue una separación difícil, porque había mucha emoción de su parte. No estaba dispuesta a aceptar que yo no era feliz en la relación, y aunque ofreció trabajar para solucionar las cosas, sentí que la relación había llegado a su fin. Me mudé hace un par de semanas y no podría estar más feliz. Esto es acerca de una compañera de trabajo y amiga. Ella, a quien llamaré Cindy, tenía 21 años en ese momento. Su futuro esposo, a quien llamaré Ed, tenía 24 años. Habían estado saliendo durante aproximadamente un año hasta que Ed le propuso matrimonio a Cindy. Eran una pareja feliz. Todo iba bien para ellos. Eran el tipo de pareja que siempre hablaba de su pareja y presumía de ella. Eso fue hasta que Ed mencionó el acuerdo prenupcial. Antes de continuar, debo decir que Cindy proviene de una familia muy adinerada. Ed no tiene una buena relación con su familia y no son muy ricos, pero tiene un futuro brillante por delante y es un trabajador inteligente y diligente. Además, el padre de Cindy es una figura muy prominente en el campo de trabajo de Ed. Nunca habían hablado sobre un prenupcial, y de repente, Ed contrata a su propio abogado para preparar un prenupcial y se lo presenta a Cindy. Los términos básicamente decían que si llegaban a separarse, la casa, los hijos, las propiedades importantes, como automóviles, muebles, etc., serían todos de Ed. Cindy estaba muy angustiada por esto. Contrató a su propio abogado y trató de proponer un prenupcial revisado que estuviera en términos iguales para ambos. Ed y su abogado lo rechazaron de inmediato y no estaban dispuestos a ceder en sus términos. Fue entonces cuando las cosas se pusieron mal. El padre de Cindy estaba pagando la mayor parte de la boda, iba a pagar el enganche de su primera casa, y también había ayudado a Ed anteriormente ayudándolo a comprar un automóvil. Por lo tanto, considerando todo esto, simplemente no parecía correcto. El argumento de Ed era que sería el principal proveedor financiero de la familia, y por lo tanto, debería tener derecho a la propiedad, ¿y a los hijos? De todos modos, Cindy canceló la boda aproximadamente un mes antes de la fecha. Ed trató de razonar con Cindy. Quería reconciliarse y continuar con el matrimonio. Sin embargo, aún no estaba dispuesto a ceder en los términos del prenupcial. Cindy, obviamente, se negó a escucharlo y lo cortó de su vida. Estaba muy deprimida y se sintió humillada ya que muchas personas en nuestra industria laboral se enteraron de la situación. Creo que logró sobreponerse bastante bien, ya que mucha gente la apoyó. Mi prometida lo canceló cuando se enteró de que no era rico. Aparentemente, hay un tipo con el mismo nombre que yo que es heredero de una enorme fortuna, mientras que yo solo soy un idiota de una familia de clase media baja. Ella entró en mi vida como un sueño y estaba tan fascinado con ella que pensé que era como una fantasía hecha realidad. Cuando conoció a mi familia y descubrió quiénes eran, literalmente salió corriendo de la casa. Tuve que rastrearla y descubrí, después de hecho, que estaba tratando de relacionarse con alguien que creía que era un heredero. Crecí mucho ese año. Afortunadamente para mí, ella tampoco obtuvo lo que quería.
El tipo que le interesaba resultó ser gay y ahora se gana la vida trabajando como mesera.